Cuando mi esposa terminó en el hospital, todos me dijeron que la perdonara. 3 semanas después, mi hija llamó a mi puerta y me dijo algo que lo cambió todo. Me llamo Jared, tengo 38 años. Hace un año, tenía una esposa, una casa y antecedentes limpios. Ahora, solo me queda la casa. Podría ser peor. La vida funcionaba en piloto automático, despertarse a las 6 de la mañana, desayuno para los niños, discusiones sobre el tiempo frente a las pantallas, dejarlos en la escuela, 10 horas en la planta, casa para cenar, ayuda con la tarea, colapsar en el sofá. Repetir. El sueño americano. Yo trabajaba en control de calidad en una planta de fabricación. Rebecca estaba en ventas para una empresa de suministros médicos. Muchos viajes, muchas cenas con clientes, muchas noches hasta tarde. 15 años de matrimonio. Confiaba en ella, así que dejé de buscar mentiras. Así es como funciona hasta que deja de funcionar. 2 hijos, Chloe, de 14 años, demasiado lista para su propio bien, y Anne, de 10, el niño fácil. El matrimonio no era perfecto, nada lo es después de 15 años. Discutíamos por dinero, por las reuniones de padres y profesores, y porque ella siempre estaba con el teléfono en la cena. Cosas normales. Mirando hacia atrás ahora, veo lo que pasé por alto, pero no lo ves cuando lo estás viviendo. Ese martes por la mañana, Rebecca me dijo que tenía una conferencia de ventas de 3 días en Indianápolis. Había hecho viajes así antes. La besé para despedirme en la puerta mientras los niños comían cereal. Olía a ese perfume que le compré por Navidad. Debería haberme preguntado por qué se lo ponía para una aburrida conferencia. No lo hice porque confiaba en ella. El trabajo era trabajo. Un problema de calidad tenía a todos en pánico. Válvulas de gas natural, un fallo podría significar una explosión. Pasé 10 horas lidiando con eso. Llegué a casa alrededor de las 7, hice espaguetis, vi una película con los niños y los mandé a la cama. Entonces sonó mi teléfono. La madre de Rebecca, Janet. Casi lo envío al buzón de voz. Algo me hizo contestar. La voz al otro lado temblaba. Tienes que venir al hospital ahora mismo. Janet, ve más despacio. ¿Qué está pasando? Es Rebecca. Algo pasó. Solo ven aquí, por favor. Luego empezó a sollozar de una manera que hizo que se me revolviera el estómago. Ya estaba agarrando mis llaves, mi cerebro repasando todos los escenarios malos, accidente de coche, ataque al corazón, un ataque aleatorio. No podía seguir el ritmo de mis propios pensamientos. Llamé a mi hermano, Mike. Le dije que cuidara a los niños. Emergencia. No había tiempo para explicar. Dijo que rompería todos los límites de velocidad. Así es Mike, no hace preguntas cuando importa. El trayecto fue un borrón de luces amarillas y nudillos blancos. Me salté al menos 3 semáforos en rojo. Dejé mi coche en algún lugar que no era un espacio de estacionamiento real y corrí hacia la entrada de emergencias. Encontré a Janet en la sala de espera, ojos rojos, un pañuelo arrugado. No podía decirme qué había pasado. Solo seguía diciendo que Rebecca estaba dentro y que la policía había estado allí haciendo preguntas. Policía. Esa palabra se me quedó grabada en la cabeza como una astilla. La doctora tenía el tipo de rostro que había dado malas noticias demasiadas veces. Me llevó a una oficina pequeña y me dijo que Rebecca había sido atacada. Alguien le había roto una botella en la cabeza y la cara. Múltiples laceraciones, daños en el ojo izquierdo, posibles cicatrices permanentes y un pómulo roto. Estaba estable pero sedada. ¿Atacada? Me oí decir. Se supone que debe estar en Indianápolis en una conferencia. La doctora hizo una pausa. Su expresión cambió. Señor Ashford, su esposa no fue traída desde Indianápolis. Me quedé allí sentado tratando de procesar las palabras. Entonces la voz de la doctora bajó de tono. Cuando trajeron a Rebecca, había signos de actividad sexual reciente. Dadas las circunstancias, la ubicación y el sospechoso masculino que huyó de la escena, la policía tenía preguntas.
No entendí al principio, o tal vez no quería entender. Lo que fuera que le pasó a Rebecca no fue un ataque aleatorio. Salí de esa oficina sintiendo que el suelo ya no era sólido. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se apagó. Los 2 días siguientes, reboté entre el hospital y la casa, tratando de mantener la vida de los niños normal mientras la mía se desmoronaba. Mike se encargaba de llevarlos a la escuela, sin hacer preguntas pero sabiendo claramente que algo estaba muy mal. Les dije a los niños que mamá había tenido un accidente, que estaba herida, pero que estaría bien. Chloe me miró y preguntó qué tipo de accidente. Le dije que hablaríamos de eso más tarde. Rebecca estaba despierta al segundo día, fuertemente medicada, con la cara envuelta en vendajes, solo su ojo derecho visible. La doctora dijo que necesitaría cirugías reconstructivas. Visité su habitación un par de veces y mantuve la conversación a nivel superficial. ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo? Intentó hablar del ataque una vez, comenzando a decir algo sobre un malentendido, que no era lo que parecía. Levanté la mano y le dije que descansara, no porque me importara su descanso, sino porque no estaba listo para escuchar cualquier mentira que hubiera ensayado. Las inconsistencias se acumulaban. Se suponía que estaba en una conferencia, pero no había compañeros llamando, ni colegas enviando flores, ni ningún jefe contactando. Y la forma en que me miraba con ese único ojo visible. Era la mirada de alguien que había sido atrapado. Su familia apareció en oleadas. Su madre prácticamente se mudó a la sala de espera. Su hermana vino en coche, pareciendo preocupada pero incómoda a mi alrededor. Su hermano vino en avión, haciendo comentarios sobre mantenerse fuertes como familia. Ninguno de ellos me miraba a los ojos, como si supieran algo que yo no sabía y se sintieran culpables por ello. 3 días después, 2 detectives aparecieron en el hospital. Los vi entrar en su habitación, luego me quedé en el pasillo durante casi 1 hora. Cuando salieron, preguntaron si podíamos hablar en privado. Fuimos a una pequeña sala de conferencias. La detective cerró la puerta y no perdió el tiempo. Señor Ashford, voy a ser directa con usted. Su esposa no fue atacada en Indianápolis. Estaba en un motel a 20 minutos de su casa, un lugar llamado Pine View Motor Lodge. Las palabras me golpearon de lleno en el pecho. Ella siguió hablando. Mi esposa se había estado reuniendo con un hombre allí. Las imágenes de vigilancia los mostraban llegando juntos, de la mano, riendo y besándose. Habían estado en la habitación unas 2 horas cuando algo salió mal. Una discusión, gritos, luego un estruendo, luego silencio. El recepcionista encontró a Rebecca en el suelo, con la cara destrozada y una botella rota en la alfombra. El hombre se había ido. Su nombre era Garrett King, gerente de distrito en la empresa de Rebecca, casado y con 3 hijos. Habían tenido una aventura durante al menos 8 meses. 8 meses. Cada viaje de negocios falso. Cada noche que llegaba tarde. Cada vez que decía que estaba demasiado cansada cuando llegaba a casa. La detective me dio su tarjeta y me dijo que estaban buscando a Garrett, que había huido de la escena. Salí de ese hospital sin despedirme de nadie. Encontré un banco cerca del estacionamiento y me senté allí. Mi esposa me había engañado durante 8 meses mientras yo trabajaba 50 horas a la semana, hacía espaguetis para nuestros hijos y pensaba que estábamos sólidos. Debería haber estado devastado. Probablemente lo estaba en algún lugar profundo. Pero lo principal que sentía era frío. Me senté allí hasta que el sol empezó a ponerse y Mike llamó. La semana siguiente consistió en mantener la compostura mientras planeaba mi siguiente paso. Interpreté el papel de esposo preocupado porque necesitaba tiempo para reunir pruebas. Rebecca regresó a casa 5 días después, todavía con la cara vendada. La ayudé a instalarse en la habitación de invitados. No en nuestra habitación. En la habitación de invitados al otro lado de la casa de los niños. Ella se dio cuenta pero no dijo nada. Su familia se mudó con nosotros. Janet reorganizó mi cocina. Su hermana me vigilaba como un halcón. Su hermano intentó sermonearme sobre el matrimonio y el perdón.
El tipo se había divorciado 2 veces, pero claro, aceptemos consejos de pareja de él. Me acorraló en el garaje una tarde. Rebecca te necesita ahora mismo. Casi muere, hombre. Me mantuve de espaldas a él. Casi muere en una habitación de motel con otro tipo. La gente comete errores. Los matrimonios superan cosas peores. Me di la vuelta y lo miré fijamente a los ojos. El tuyo no lo hizo. Regresó adentro y no volvió a intentar sermonearme. Sonreí durante el resto del tiempo. Dije las cosas correctas sobre la curación y el apoyo, pero cada noche, después de que todos dormían, estaba en mi estudio preparando un caso. Revisé la computadora portátil de Rebecca mientras ella estaba noqueada por los analgésicos. Encontré la cuenta de correo secundaria. Contraseñas guardadas en su navegador. 8 meses de mensajes, apodos cariñosos, bromas privadas, planes para encuentros y fotos que tuve que cerrar de inmediato. Había estado viviendo toda una existencia paralela. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito contaban su propia historia, lencería que nunca había visto, escapadas de fin de semana y cenas caras, todo a través de nuestra cuenta conjunta mientras yo trabajaba horas extras. Mi amigo Bruce trabajaba en investigación de fraude de seguros. Lo llamé y le expliqué la situación. Regresó con registros telefónicos y datos de GPS que mostraban exactamente dónde había estado Rebecca, cada vez que afirmaba estar en otro lugar. Imprimí todo y lo puse en un cajón con llave en mi estudio. Los niños sabían que algo andaba mal. Chloe me preguntó una vez por qué estaba durmiendo en mi estudio. Le dije que mamá necesitaba descansar. Me miró con esos ojos que veían demasiado y asintió. 2 semanas después, su familia finalmente se fue. La casa estaba en silencio. Rebecca seguía en la habitación de invitados, todavía intentando iniciar conversaciones que yo no tenía interés en tener. Intentó disculpas que interrumpí y explicaciones de las que me alejé. Pero algo me impedía confrontarla, un presentimiento de que había más por descubrir. Resultó que tenía razón. 3 semanas después de que Rebecca regresara a casa, hubo un suave golpe en la puerta de mi estudio. Tarde en la noche, Chloe estaba allí parada en pijama. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante un buen rato. Algo en la forma en que estaba parada hizo que se me encogiera el corazón. Me preguntó si podía hablar conmigo sobre algo importante, algo que debería haberme dicho hace mucho tiempo. Acerqué una silla. Se sentó sin mirarme a los ojos. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos dijo nada. Luego empezó a hablar. Me dijo que Garrett había venido a nuestra casa el pasado abril mientras yo estaba en un viaje de trabajo. Rebecca les había dicho a los niños que era un colega que venía a recoger documentos. Se quedó unas horas. Chloe había estado haciendo la tarea en su habitación cuando él entró sin llamar. Dijo que estaba buscando el baño, pero no se fue. Lo que me contó después, no voy a repetirlo. No puedo. Pero diré esto, me costó hasta la última gota de autocontrol no atravesar la pared con el puño. Cuando terminó, su voz se había vuelto plana y vacía. Le pregunté suavemente si se lo había dicho a alguien antes. Ella asintió, empezando a llorar más fuerte. Se lo dijo a su madre al día siguiente. ¿Qué dijo ella? Mi voz salió ronca, apenas controlada. Dijo que yo estaba confundida. Que Garrett nunca haría algo así. Dijo que si se lo contaba a alguien, lo arruinaría todo. Su voz se quebró. Me hizo prometer que no te lo diría, papá. Dijo que haría estallar a toda nuestra familia. Me quedé allí sentado por un largo momento. Mi esposa no solo me había engañado. Había encubierto lo que ese hombre le hizo a nuestra hija. Había elegido su aventura por encima de nuestra hija, y dejó que él siguiera viniendo a nuestra casa mientras nuestra hija cargaba con ese peso sola durante meses. Ese fue el momento en que dejé de pensar en mí mismo por completo. Abracé a Chloe durante mucho tiempo. Le dije que nada de esto era culpa suya. Le dije que era la niña más valiente que conocía. Le dije que iba a arreglarlo.
Luego la acompañé de regreso a su habitación, me aseguré de que estuviera bien y le dije que intentara dormir un poco. Pasé el resto de la noche mirando la pared. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado antes del amanecer. Se lo conté todo. La línea quedó en silencio por un largo momento. Luego empezó a hablar de cargos criminales, órdenes de protección y estrategia de divorcio. Luego llamé a la detective y le dije que había nueva información sobre Garrett King, información que lo cambiaba todo. Cuando terminé, dijo que intensificarían la búsqueda y añadirían cargos a la orden judicial. Pasé las siguientes 2 semanas funcionando con una ira pura y enfocada. De día, seguía la rutina. De noche, documentaba todo y me preparaba para la guerra. Rebecca intentó hablar conmigo varias veces, disculpas llorosas, explicaciones sobre cómo Garrett la había manipulado. Escuché con el rostro inexpresivo. Nunca mencionó a Chloe, nunca reconoció lo que había encubierto. 2 semanas y media después, la policía llamó. Habían encontrado a Garrett escondido en la cabaña de caza de su hermano. Lo arrestaron un jueves por la mañana. Debería haber dejado que el sistema se encargara, esa habría sido la jugada inteligente. Pero cuando pensaba en lo que le había hecho a Chloe, algo se apoderó de mí. Le dije a Mike que necesitaba que cuidara a los niños esa noche. Me miró por un largo momento, luego simplemente asintió. Conduje hasta la cárcel del condado. La familia de Garrett había pagado la fianza esa tarde. Me senté en el estacionamiento durante más de 3 horas vigilando las puertas. La fianza se fijó antes de los cargos actualizados relacionados con Chloe, la orden original era solo por la agresión a Rebecca. Eran casi las 8 cuando se abrió la puerta de salida. Garrett salió. Había cámaras por todas partes. Sabía que llevaba su billetera y sus llaves. Sus ojos recorrieron el estacionamiento. Entonces me vio. Yo ya caminaba hacia él. El reconocimiento apareció en su rostro, luego la confusión, luego el miedo. Oye, espera. Levantó una mano. Mira, entiendo que estés enojado, pero... Tocaste a mi hija. Su rostro se puso blanco. Perdí el control. Eso fue lo que pasó. Mis manos lo alcanzaron, y luego hubo gente apartándome, retorciéndome el brazo y empujándome al suelo. Todo duró quizás 15 segundos. Me esposaron allí mismo, con las cámaras grabándolo todo. Pasé la noche en el calabozo, la misma cárcel de la que Garrett acababa de ser liberado. Los cargos llegaron al día siguiente, agresión en 2º grado. El fiscal miró mi caso y miró el caso de Garrett y vio el cuadro completo. Antecedentes limpios para mí, 38 años sin siquiera una multa por exceso de velocidad. Y del otro lado, un hombre que había agredido a mi esposa y hecho algo peor a mi hija. Mi abogado negoció un acuerdo, agresión en 3er grado, 18 meses de libertad condicional, servicio comunitario, manejo de la ira y ningún tiempo en la cárcel más allá de la noche que ya había pasado. El juez dijo que entendía por qué había hecho lo que hice, pero que la ley no permite la justicia por mano propia. Dijo que tenía suerte de que no fuera peor. Acepté el trato. No me arrepiento. El proceso de divorcio comenzó 3 semanas después. Rebecca contrató a un abogado que intentó pintarme como un abusador. Argumentó que mis tendencias violentas habían creado un ambiente hogareño tóxico, que yo era peligroso. Mi abogado lo destruyó. Presentamos las pruebas, 8 meses de recibos de hotel, estados de cuenta de tarjetas de crédito y registros de GPS mostraban que Rebecca había gastado fondos matrimoniales en su aventura mientras yo trabajaba horas extras. Pero lo que realmente lo selló fue la declaración de Chloe, presentada en un procedimiento a puerta cerrada y leída por un defensor designado por el tribunal. Cada palabra fue devastadora. Su abogado intentó objetar. Su señoría, esto es perjudicial. Siéntese, consejero. El juez ni siquiera lo miró. He escuchado suficiente. Cuando dictó la sentencia, su voz era plana y final, custodia total de ambos niños. Visitas supervisadas solo si un terapeuta determinaba que los niños estaban listos. La casa era mía. Cuentas de jubilación protegidas.
La mayor parte de nuestros ahorros. Rebecca se quedó con sus pertenencias personales, su coche y $5.000. 15 años de matrimonio, y se fue con apenas lo suficiente para el primer y último mes de alquiler. Intentó apelar, cada moción fue denegada. El juicio de Garrett duró 3 días. Su defensa intentó argumentar que no había pruebas físicas, que mi hija podría estar confundida. Tuve que salir de la sala, tenía miedo de lo que podría hacer. El jurado regresó en menos de 2 horas. ¿Culpable de todos los cargos? 22 años. La voz del juez resonó en la sala, 12 por la agresión, 10 consecutivos por el abuso de una menor. Libertad condicional en 15 años, señor King. El rostro de Garrett se quedó flácido. Su esposa ya se había divorciado de él, se llevó a los niños y desapareció del estado. Yo estaba en la sala cuando se lo llevaron esposado. Me miró una vez. No sonreí, no asentí, solo lo vi irse. La vida de Rebecca se desmoronó rápido. Perdió su trabajo en 2 meses. Las cirugías solo fueron cubiertas parcialmente por el seguro. Su familia ayudó al principio, pero el dinero se acaba. Para el otoño, vivía con su madre y trabajaba a tiempo parcial en una farmacia. Su cara nunca sanó del todo, las cicatrices tiraban de sus rasgos. No podía pagar más cirugías. 6 meses después del divorcio, empezaba a sentirme yo mismo de nuevo. Chloe estaba viendo a una consejera en la que confiaba. Sonreía a veces, sonrisas reales. Empezó a hablar de presentarse a las audiciones para la obra de teatro de la escuela. Jan se había adaptado con la resiliencia que solo los niños tienen. Sabía que mamá había hecho algo malo. Sabía que papá se estaba encargando de las cosas. Por ahora, eso era suficiente. Me había instalado en una rutina, trabajo, niños, gimnasio, dormir, fines de semana con Mike. Las cosas normales que de alguna manera se habían vuelto preciosas. La casa era diferente, pintura nueva, muebles nuevos. Había borrado la presencia de Rebecca de cada habitación. Estaba en el porche trasero un sábado por la tarde viendo a Jan lanzar una pelota mientras Chloe fingía leer. Mi teléfono vibró, número desconocido. El mensaje era de Rebecca, de un número nuevo ya que yo había bloqueado el anterior. 4 palabras, necesitamos hablar. Debería haberlo ignorado, pero algo me hizo responder. Se presentó la tarde siguiente mientras los niños estaban en casa de Mike. Vi su coche entrar en la entrada, la vi sentada allí durante 1 minuto completo. Cuando salió, vi lo que los meses le habían hecho. Las cirugías habían ayudado algo, pero no lo suficiente. Su ojo izquierdo estaba caído. Una gruesa cicatriz recorría desde la sien hasta la mandíbula. Otra torcía la comisura de su boca. Intentó cubrirlo con maquillaje, no funcionó. No la invité a pasar. Me quedé en el umbral. Empezó con disculpas. Dijo que había tenido tiempo para pensar. Dijo que ahora entendía lo equivocada que había estado. Dijo que quería una relación con los niños. La dejé hablar. Luego llegó a Chloe. Sé que le fallé. Sé que debí haberle creído. Tenía miedo. Garrett me dijo que ella se lo estaba inventando y yo quise creerle por qué. Porque lo amabas a él más de lo que la amabas a ella. Eso no es verdad. Lo elegiste a él por encima de tu propia hija. Eso es lo único que importa. Empezó a llorar. Por favor, haré cualquier cosa. Solo dime qué hacer. La miré durante un largo momento, a las cicatrices, a lo que quedaba de la mujer con la que me había casado. No hay nada que puedas hacer. Tomaste tu decisión. Ahora tienes que vivir con ella. Di un paso atrás y empecé a cerrar la puerta. Espera. Su mano salió disparada. Los niños. Puedo al menos. Cuando estén listos. Si alguna vez están listos, eso depende de ellos ahora. Se quedó allí, con la cara mojada por las lágrimas, buscando cualquier grieta en la pared, cualquier señal del marido que la había amado una vez. No encontró nada.
Caminó de regreso a su coche lentamente, con los hombros encogidos, pareciendo más pequeña de lo que jamás la había visto. La vi alejarse y no sentí más que alivio. Luego entré, me hice un sándwich y llamé a Mike para ver cómo estaban los niños. El sol se puso, la casa quedó en silencio. Esa noche, después de que los niños estuvieran en casa y en la cama, me senté en el porche trasero con una taza de café. Mi esposa me engañó y terminó en el hospital. Todos me pidieron que la perdonara. Mirando dónde estoy yo frente a dónde terminó ella, sé que tomé la decisión correcta. Algunos puentes no se reconstruyen. Algunas personas no tienen segundas oportunidades. Duermo perfectamente bien.